Saludos a todos, queridas y queridos. Hoy les traigo algunos relatos aterradores reales. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo y qué hora es ahora mismo. Y ahora, vamos con los relatos. Mi nombre es José. Les escribo esto no para convencer a nadie, sino simplemente para contar lo que me pasó. Sucedió en 2014, cuando trabajaba como vigilante de seguridad en el turno de noche en el Hospital Civil de Guadalajara. El viejo, el Fray Antonio Alcalde, necesitaba el trabajo y el horario nocturno pagaba un poco más, además de que me permitía hacer otras cosas durante el día. Mi turno empezaba a la medianoche y terminaba a las 6 de la mañana. 6 horas que, la mayor parte del tiempo, se sentían como el doble. El hospital de noche es un lugar completamente diferente. Durante el día es un caos de gente, de familias preocupadas, médicos corriendo, el ruido constante de las conversaciones y los equipos. Pero de noche, todo eso se apaga. Queda un silencio pesado, denso, solo interrumpido por el zumbido de alguna máquina, el pitido lejano de un monitor cardíaco o el eco de mis propios pasos en los pasillos interminables. Me dieron un uniforme, una linterna, un radio que rara vez sonaba y un juego de llaves maestras que pesaba 1 tonelada. Mi trabajo era simple: hacer rondas, asegurarme de que las puertas de acceso restringido estuvieran cerradas, vigilar las cámaras en el pequeño cuarto de seguridad y, en general, ser una presencia visible para disuadir cualquier problema. Las primeras semanas fueron de adaptación. Aprendí a distinguir los sonidos normales de la noche. El chasquido de las tuberías viejas cuando el sistema de calefacción se activaba. El gemido del elevador de servicio al moverse entre pisos. Incluso el sonido particular que hacían los carritos de limpieza cuando los afanadores empezaban su jornada, mucho antes del amanecer. Me familiaricé con el mapa del hospital, un laberinto de pasillos que conectaban edificios de diferentes épocas. Había zonas modernas, bien iluminadas, y otras que parecían detenidas en el tiempo, con pisos de linóleo desgastado y un olor permanente a antiséptico y polvo. Mi rutina era casi siempre la misma. Empezaba en la planta baja, revisando el área de urgencias, que siempre tenía algo de movimiento. Luego subía piso por piso, siguiendo una ruta establecida. El tercer piso era uno de los últimos en mi recorrido. Una parte de esa planta estaba clausurada desde hacía años. Era el ala norte, una sección antigua que, según me contaron, había sufrido daños estructurales y estaba esperando una remodelación que nunca llegaba. Las puertas de acceso a ese corredor estaban cerradas con candados y cadenas, pero formaba parte de mi trabajo verificar que siguieran así. Fue a mediados de septiembre cuando las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran detalles mínimos, cosas que uno podría descartar fácilmente. Una corriente de aire frío en un pasillo sin ventanas. La sensación de que alguien te observa desde el final de un corredor oscuro, pero al alumbrar con la linterna no había nadie. Ruidos. Sobre todo, ruidos. Empecé a escuchar el sonido de ruedas, como las de una camilla, moviéndose lentamente en el piso de arriba. El problema es que el piso de arriba, sobre el área donde yo solía estar en ese momento, era parte del ala clausurada. Al principio pensé que eran ratas o algún animal que se había metido, o simplemente el sonido de las tuberías, que mi mente cansada interpretaba como otra cosa. Lo reporté un par de veces por formalidad, pero nunca encontraron nada. Una noche, mientras estaba en el cuarto de seguridad mirando los monitores, vi algo. Una de las cámaras apuntaba al pasillo principal del tercer piso, justo antes de las puertas que daban al ala norte. La imagen era granulada, en blanco y negro.
Vi una figura moverse al fondo. Era borrosa, pero parecía una persona empujando un carrito o una silla de ruedas. Me levanté y fui a revisar. El pasillo estaba completamente vacío. Revisé la grabación, pero la interferencia en ese preciso momento era tan fuerte que la imagen se distorsionaba hasta volverse ininteligible. Atribuí el fallo al equipo viejo. El evento que lo cambió todo ocurrió una semana después. Era una noche particularmente tranquila. Llovía afuera, una de esas lluvias persistentes de septiembre que empapan la ciudad y enfrían el aire. El sonido de la lluvia contra las ventanas era lo único que rompía el silencio. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora que los otros guardias llamaban la hora muerta, cuando el cansancio pega más fuerte y la mente te empieza a jugar trucos. Estaba haciendo mi ronda en el tercer piso. Caminaba por el pasillo principal, el que llevaba al ala clausurada. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y el suelo de linóleo reflejaba la luz con un brillo húmedo y pálido. Entonces la vi, al final del corredor, de pie junto a las puertas del ala norte, había una mujer. Llevaba un uniforme de enfermera, pero era un diseño antiguo, blanco, impecable, con una cofia en la cabeza que no había visto usar a nadie en el hospital. Estaba de espaldas a mí, como si estuviera esperando para entrar al ala cerrada. A su lado había una camilla, también de un modelo viejo, de metal cromado y con ruedas grandes y delgadas. Lo primero que pensé fue que era una empleada nueva, o quizás alguien de una empresa externa que venía a recoger equipo viejo. Me pareció extraño por la hora, pero en un hospital siempre pasan cosas raras. Me acerqué lentamente, mis botas de goma haciendo un sonido suave sobre el piso. «Disculpe», dije en voz alta, pero no demasiado para no asustarla. «Esta área está restringida, no puede estar aquí». Ella no se movió, no pareció haberme escuchado. Seguía de espaldas, inmóvil. Me acerqué un poco más. Ahora estaba a unos 10 metros de distancia. Podía ver más detalles de su uniforme. La tela parecía gruesa, almidonada. Su cabello, oscuro, estaba recogido perfectamente bajo la cofia. «Señorita», insistí, subiendo un poco el tono. «¿Me escucha? Soy de seguridad. Necesito que se retire de esta zona». Fue entonces cuando empezó a moverse. No se giró hacia mí. Lentamente empezó a empujar la camilla hacia las puertas con cadenas. Y entonces ocurrió algo que todavía no puedo procesar del todo. No abrió las puertas. No las forzó, simplemente las atravesó. Ella y la camilla pasaron a través de la madera y el metal como si no estuvieran allí, como si fueran humo. Desaparecieron en la oscuridad del pasillo clausurado. Me quedé helado. Mi primer instinto fue que estaba soñando, que el sueño me había vencido y estaba alucinando. Me froté los ojos. Me pellizqué el brazo. El dolor fue real. Miré las puertas. Las cadenas y los candados seguían intactos, cubiertos de una fina capa de polvo. No había ninguna señal de que hubieran sido abiertos. Me acerqué y las toqué. El metal estaba frío y sólido. Apoyé la oreja en la madera, pero no escuché nada más que el zumbido de las luces del pasillo a mi espalda. El resto de la noche fue un infierno. No pude concentrarme. Cada sombra me hacía saltar. Cada ruido me ponía los pelos de punta. Revisé los monitores una y otra vez, esperando volver a verla, pero no apareció nada. Cuando mi turno terminó a las 6, salí del hospital casi corriendo. La luz del día nunca me había parecido tan reconfortante. No le conté a nadie lo que vi ese día. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi a un fantasma? ¿Me habrían tomado por loco o pensarían que estaba bebiendo en el trabajo? Intenté convencerme a mí mismo de que fue una jugarreta de mi cerebro, una alucinación por falta de sueño. Pero la imagen era demasiado clara, demasiado real. Durante las siguientes noches evité el tercer piso tanto como pude. Hacía mi ronda por allí lo más rápido posible, sin detenerme,
sin mirar hacia las puertas del ala norte. Pero empecé a notar otras cosas. El olor. A veces, en ese mismo pasillo, llegaba un olor muy particular. Era un olor a quemado, como a humo viejo y a algo más. Algo químico y desagradable. Duraba solo unos segundos y luego desaparecía. También empecé a oír cosas a través del radio. A veces, entre el ruido estático, me parecía escuchar una voz de mujer, muy baja, casi un susurro. No podía entender lo que decía. Eran solo fragmentos de palabras. Un par de semanas después, la curiosidad, o quizás la necesidad de encontrar una explicación lógica, me venció. Decidí que tenía que entrar al ala norte. Tenía las llaves maestras. Una de ellas, una llave vieja de latón, debía abrir alguna de las puertas de servicio de esa sección. Una noche, después de asegurarme de que no había nadie cerca, me dirigí al tercer piso. El corazón me latía con fuerza. Usé mi linterna para buscar la cerradura correcta en una puerta de metal al final de un pasillo secundario que también conectaba con el ala clausurada. Después de varios intentos, una de las llaves giró. La puerta se abrió con un chirrido metálico que pareció resonar por todo el edificio. El aire que salió de adentro era pesado, viciado. Olía a polvo acumulado durante años, a humedad y a ese mismo olor a quemado que había percibido antes, pero mucho más intenso. Entré con la linterna en alto. El haz de luz cortaba la oscuridad, revelando un pasillo cubierto de polvo y escombros. Había muebles viejos apilados contra las paredes, cubiertos con sábanas blancas que ahora eran grises por la suciedad. El papel tapiz se estaba despegando de las paredes y en el techo había grandes manchas de humedad. Avancé con cuidado, mis pasos levantando nubes de polvo. Las puertas de las habitaciones estaban todas abiertas, mostrando cuartos vacíos y desolados. En algunas todavía había camas de hospital oxidadas, volteadas, como si las hubieran abandonado con prisa. El silencio aquí era diferente. Era un silencio total, absoluto, que se sentía pesado en los oídos. Llegué al pasillo principal del ala, el que daba a las puertas que yo vigilaba desde afuera. Y allí, en el suelo, vi algo que me heló la sangre. Había marcas en el polvo, marcas de ruedas, finas y paralelas, como las que dejaría una camilla. Seguían el camino desde las puertas principales y se dirigían hacia el fondo del pasillo, perdiéndose en la oscuridad. Seguí las marcas. Me llevaron hasta el final del corredor, a una habitación cuya puerta estaba cerrada. No tenía cerradura, solo un pomo. Lo giré. Estaba atascado. Empujé con el hombro y la puerta cedió con un fuerte crujido. Apunté la linterna hacia adentro. La habitación estaba vacía, excepto por una cosa. En el centro había una camilla. Era idéntica a la que había visto con la enfermera. De metal cromado, oxidado en algunas partes, con un colchón delgado y manchado. Las ruedas coincidían con las marcas del suelo, pero la habitación estaba completamente vacía. No había nadie. Revisé las ventanas. Estaban tapiadas con tablas de madera desde adentro. No había otra salida. Mientras estaba allí, parado, tratando de entender, escuché un sonido detrás de mí. Un susurro. Venía del pasillo. Era la misma voz de mujer que a veces oía en el radio, pero esta vez estaba más cerca, más clara. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme. La voz dijo algo, y esta vez pude entenderlo. Dijo con una claridad espeluznante: no los dejen solos. Salí de allí lo más rápido que pude. No corrí, pero caminé a un paso acelerado sin mirar atrás. Cerré la puerta de servicio, la aseguré y prácticamente huí del tercer piso. Esa noche no hice más rondas. Me quedé en el cuarto de seguridad, con las luces encendidas, mirando fijamente los monitores hasta que amaneció. Al día siguiente, necesitaba hablar con alguien. No podía seguir guardándome esto. Recordé a Omar, uno de los técnicos de mantenimiento más viejos del hospital.
Llevaba trabajando allí más de 30 años. Lo busqué durante el cambio de turno. Lo encontré en la cafetería, tomando un café. Me senté con él y con mucho cuidado empecé a preguntarle sobre el ala norte del tercer piso. Le dije que había oído ruidos y que sentía curiosidad por la historia de esa parte del edificio. Omar me miró por un largo rato antes de hablar. «Esa ala lleva cerrada desde los 70s», dijo en voz baja. «¿Nadie te contó?», negué con la cabeza. «Hubo un incendio, un cortocircuito en el sistema eléctrico. Fue de noche como ahora. La mayor parte del personal y los pacientes lograron salir, pero fue un caos». Hizo una pausa. Revolvió su café. «Había una enfermera. Se llamaba Dolores. Era muy dedicada, dicen. Demasiado. Cuando el fuego empezó, en lugar de salir, volvió a entrar. Decía que todavía quedaban pacientes adentro, que no podía dejarlos. Los bomberos la encontraron después, en una de las habitaciones del fondo. Había muerto por inhalación de humo, tratando de mover a un paciente que ya había fallecido. Nunca pudieron sacar los cuerpos a tiempo. El techo se derrumbó en esa sección». Me quedé sin palabras. Le pregunté en qué habitación la habían encontrado. Me describió la última habitación al final del pasillo principal. La misma habitación donde yo había encontrado la camilla. «Desde entonces pasan cosas ahí arriba», continuó Omar, bajando aún más la voz. «La gente escucha ruidos, el sonido de una camilla. Algunos dicen que la han visto con su uniforme antiguo, rondando el pasillo. Dicen que sigue buscando a sus pacientes, que no puede descansar». Me miró fijamente. «Un consejo, muchacho. No te acerques a esa ala. Hay cosas en este hospital que es mejor dejar en paz». Lo que Omar me contó no me tranquilizó. Al contrario, confirmó que no estaba loco, pero también hizo que todo fuera mucho más real y por lo tanto más aterrador. Las noches siguientes fueron peores. Ya no solo escuchaba la camilla o los susurros. A veces, al pasar por el pasillo del tercer piso, la temperatura bajaba de golpe. Podía sentir un frío que calaba los huesos, un frío que no tenía explicación. El olor a humo se volvió más frecuente. Una noche, mientras miraba el monitor que apuntaba a ese corredor, la vi de nuevo. Estaba allí, en el mismo lugar, de espaldas a la cámara, pero esta vez no estaba sola. En la camilla que empujaba, había una forma cubierta por una sábana blanca. La imagen parpadeó y desapareció. La estática llenó la pantalla durante unos segundos, y luego la imagen volvió. El pasillo estaba vacío. Empecé a tener problemas para dormir durante el día. Me despertaba sobresaltado, pensando que había escuchado el sonido de ruedas de camilla en el pasillo de mi propio apartamento. Perdí peso. Mis compañeros de trabajo me decían que me veía enfermo. Yo solo decía que era el horario, que no me acostumbraba. El punto de quiebre llegó a principios de octubre. Estaba haciendo mi ronda, tratando de ser valiente, de no dejar que el miedo me paralizara. Subí al tercer piso. Todo estaba en silencio. Caminé por el pasillo, alumbrando con la linterna, a pesar de que las luces estaban encendidas. Al llegar a las puertas del ala norte, me detuve. No sé por qué. Fue un impulso. Apoyé la oreja en la madera, como la primera vez. Al principio no oí nada. Pero entonces, desde el otro lado, escuché la voz, clara como el cristal. No era un susurro. Era una mujer hablando con un tono de urgencia, de desesperación. «No los dejen solos», dijo. Y luego añadió algo que no había escuchado antes. «Aún respiran». Un frío glacial recorrió mi espalda. Retrocedí de un salto. Y entonces, desde debajo de la puerta, empezó a salir humo. Un humo denso y oscuro, que olía a plástico quemado y a algo más, algo orgánico. El detector de incendios del pasillo no se activó. No había fuego real, era solo el humo y el olor. Me quedé mirando, paralizado, mientras el humo se arremolinaba a mis pies. Entonces, las dos puertas, las que estaban cerradas con cadenas y candados, se abrieron de golpe hacia adentro, con una fuerza increíble.
La oscuridad del pasillo del otro lado parecía total, una negrura que la luz de mi linterna no podía penetrar. Y desde esa oscuridad, escuché el sonido de la camilla acercándose, cada vez más rápido. El chirrido de las ruedas sobre un suelo invisible. No esperé a ver qué salía de allí. Me di la vuelta y corrí. Corrí por los pasillos. Bajé las escaleras de emergencia de 2 en 2, sin detenerme hasta que llegué a la planta baja. No le dije nada a nadie. Fui al vestuario, me quité el uniforme, lo dejé en la taquilla y salí del hospital. Eran las 4 de la mañana. Simplemente me fui a casa. Al día siguiente llamé para decir que no volvería. No di explicaciones. Dije que había encontrado otro trabajo. Perdí el sueldo de esa quincena, pero no me importó. Nunca volví a poner un pie en ese hospital. Han pasado muchos años desde entonces. Tengo otro trabajo, una vida normal, pero hay cosas que no se van. A veces en mitad de la noche me despierto de golpe y lo primero que escucho en el silencio de mi habitación es el sonido. Un chirrido débil, metálico, el sonido de unas ruedas de camilla rodando lentamente por el pasillo, justo afuera de la puerta de mi dormitorio. Pasó en 2019, cuando trabajaba en el turno de noche en una gasolinera. Estaba ubicada en las afueras de Hermosillo, en Sonora, sobre la carretera que va para Bahía de Quino. Es un tramo bastante solitario, especialmente de madrugada. El local era pequeño, una de esas estaciones de servicio algo viejas, con solo 4 surtidores, una tiendita de conveniencia que olía a café quemado y a limpiador de pisos, y unos baños que siempre parecían estar húmedos. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Me llamo Ernesto. El trabajo en sí no era complicado, pero era increíblemente monótono. La mayor parte de la noche la pasaba en completo silencio, sentado en un taburete de plástico detrás del mostrador, leyendo algún libro viejo o simplemente mirando las luces lejanas de la carretera. El sonido predominante era el zumbido constante de los refrigeradores de bebidas y el ocasional zumbido de un insecto chocando contra el fluorescente del techo. El aire olía a una mezcla de polvo del desierto, gasolina y el aroma rancio de los productos de la tienda. A veces, el viento traía un olor a creosota, sobre todo si había llovido. La mayor parte del tiempo, la clientela era escasa. Pasaban algunos camioneros, gente que viajaba tarde para evitar el calor del día, o algún conductor que se había quedado sin combustible por error. Había noches enteras en las que no atendía a más de 3 o 4 vehículos. Me había acostumbrado a la soledad y al silencio. De hecho, hasta lo prefería. No soy una persona muy sociable, así que la falta de interacción no me molestaba. El sueldo era suficiente para mis gastos y la tranquilidad del lugar me permitía pensar. La noche en que todo ocurrió era un jueves de octubre. Recuerdo que era jueves porque los jueves solían ser especialmente tranquilos. El clima era templado, ni frío ni caluroso, típico de esa época del año en el desierto sonorense. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, sin luna. La visibilidad en la carretera era buena gracias a la luz de los postes de la gasolinera, que proyectaban un círculo de luz amarillenta sobre el asfalto, y luego todo se volvía oscuridad. Llevaba unas 4 horas de mi turno. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. No había atendido a nadie desde la medianoche, cuando un trailero se detuvo para llenar el tanque y comprar un café. Desde entonces, solo el sonido del viento y el zumbido de los refrigeradores me habían hecho compañía. Estaba sentado, con los pies sobre el mostrador, leyendo una novela que había encontrado en un estante de libros de segunda mano. Estaba bastante absorto en la lectura. El sonido de un motor acercándose me sacó de mi concentración. Era un sonido suave, no el estruendo de un camión. Me levanté del taburete y miré por la ventana. Un sedán negro,
de un modelo no muy reciente pero bien conservado, se detuvo junto al surtidor número 3. Las luces del coche se apagaron. Esperé un momento como siempre hacía. El conductor bajó del vehículo. Era un hombre de unos 40 y tantos años, de complexión media, vestido con una camisa de cuadros y pantalones de mezclilla. Tenía el pelo oscuro y corto, y en su rostro se notaba el cansancio del viaje. Se movía con lentitud. Se acercó a la ventanilla donde yo estaba. «Buenas noches», dijo con una voz tranquila, un poco rasposa. «Llénalo con Magna, por favor», asentí. «Claro», respondí. Salí de la pequeña oficina y me dirigí al surtidor. El aire exterior se sentía fresco. Mientras la bomba hacía su trabajo, eché un vistazo al interior del coche por costumbre. En el asiento del copiloto, una mujer dormía, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Parecía tener más o menos la misma edad que el conductor. En el asiento trasero, distinguí dos bultos pequeños bajo una manta. Eran niños, también dormidos. No les vi bien las caras, solo las siluetas. Todo parecía normal. Una familia viajando de noche. El proceso de llenado del tanque tardó un par de minutos. El único sonido era el clic rítmico de la bomba y el murmullo del viento. Cuando el surtidor se detuvo automáticamente, coloqué la manguera en su sitio y cerré la tapa del tanque. El hombre se había acercado de nuevo a la ventanilla de pago. Me dio un billete de 500 pesos. La cuenta era de 480. Abrí la caja registradora, saqué un billete de 20 pesos y se lo entregué. «Gracias», dijo él guardando el cambio en su bolsillo. «Que tenga buena noche». «Igualmente», contesté. «Buen viaje». El hombre volvió a su coche, subió, encendió el motor y se marchó. Vi cómo las luces traseras rojas se alejaban por la carretera hasta desaparecer en una curva a lo lejos. El silencio volvió a apoderarse de todo. Me encogí de hombros y volví a mi puesto. Miré el reloj. Eran las 2:42 de la madrugada. Me senté de nuevo en el taburete, cogí mi libro y traté de encontrar la página donde me había quedado, pero no podía concentrarme. Me sentía extrañamente inquieto, aunque no sabía por qué. La visita había sido completamente normal. Atribuí la sensación al cansancio o a la cafeína del café que había tomado horas antes. Pasaron unos minutos, quizás 10, quizás 15. El tiempo en esos turnos se vuelve elástico. Estaba mirando fijamente la carretera oscura, más allá del círculo de luz de la estación. Fue entonces cuando volví a oír el sonido de un motor. De nuevo, era un motor suave, no el de un camión. Instintivamente miré en la misma dirección por la que había llegado el coche anterior. Un par de faros aparecieron a lo lejos y se fueron acercando. Unos segundos después, un sedán negro entró en la gasolinera y se detuvo exactamente en el mismo lugar que el anterior, junto al surtidor número 3. Sentí una punzada de extrañeza. Era el mismo modelo de coche, el mismo color. Pensé que quizás el conductor se había olvidado algo o que tenía algún problema con el vehículo. Las luces se apagaron. La puerta del conductor se abrió y el mismo hombre bajó. Llevaba la misma camisa de cuadros, los mismos pantalones. Su rostro tenía la misma expresión de cansancio. Caminó hacia la ventanilla con la misma lentitud. Me quedé mirándolo, esperando que dijera algo, que explicara por qué había vuelto. Se detuvo frente a mí y me miró. Hubo un silencio de un par de segundos que se me hizo eterno. Luego, con la misma voz tranquila y rasposa de antes, dijo: «Buenas noches. Llénalo con Magna, por favor». Me quedé helado. No entendía lo que estaba pasando. Parpadeé varias veces, pensando que quizás me había quedado dormido por un instante y había soñado la primera visita. Pero no. Estaba seguro de que había estado despierto todo el tiempo. El billete de 500 pesos que me había dado seguía en la caja registradora, encima de los demás. Mi mente buscaba una explicación lógica. ¿Sería una broma? ¿O dos coches idénticos con conductores increíblemente parecidos? Pero era demasiado perfecto, demasiado exacto. Su tono de voz,
su postura, todo era una repetición calcada. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido, pero mi expresión se mantuvo neutra. El entrenamiento de atender a todo tipo de gente en la noche me enseñó a no mostrar sorpresa ni miedo. Asentí lentamente. «Claro», dije, y mi propia voz me sonó lejana. Salí de la oficina. El aire de la noche me pareció de repente mucho más frío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Caminé hacia el surtidor sintiendo que mis piernas pesaban más de lo normal. Abrí la tapa del tanque del coche. Era la misma. Tenía una pequeña abolladura cerca de la tapa que no había notado la primera vez, pero que ahora reconocía. Inserté la manguera y activé la bomba. El sonido del clic rítmico empezó de nuevo, pero esta vez me pareció increíblemente fuerte, como si resonara dentro de mi cabeza. Mientras el tanque se llenaba, no pude evitar mirar hacia el interior del coche. La mujer seguía en el asiento del copiloto, en la misma posición, aparentemente dormida. La manta seguía cubriendo a las figuras del asiento trasero. Por un momento, me sentí un poco más tranquilo. Quizás solo era una coincidencia muy extraña. Estaba a punto de apartar la vista cuando algo me llamó la atención. Fue un movimiento sutil, un cambio en la luz reflejada. Agucé la vista hacia el espejo retrovisor del coche. Estaba inclinado de tal manera que, desde mi posición, podía ver una parte del asiento trasero. Y entonces los vi. Los niños ya no estaban durmiendo. La manta se había deslizado un poco. Ambos estaban sentados, muy quietos, y me estaban mirando directamente a través del espejo. No eran sus miradas lo que me paralizó, eran sus ojos. Eran completamente negros. No había blanco, no había iris, solo dos pozos oscuros y vacíos que parecían absorber la luz amarillenta de la gasolinera. No parpadeaban, simplemente me miraban fijamente, con una expresión que no era ni de enfado ni de curiosidad. No era nada, era una ausencia total de expresión. Sentí que se me secaba la boca. Mi respiración se detuvo por un segundo. No aparté la mirada, no podía. Era como si estuviera atrapado por esa visión. El clic de la bomba se detuvo, indicando que el tanque estaba lleno. El sonido me sacó del trance. Aparté la vista bruscamente, con el corazón martilleando en mi pecho. Coloqué la manguera en su sitio, cerré la tapa del tanque con manos temblorosas y caminé de vuelta a la ventanilla. Traté de mantener la calma, de actuar con normalidad. El hombre ya estaba allí, esperándome. Extendió la mano. En ella había otro billete de 500 pesos, idéntico al anterior. Lo tomé. Su piel estaba fría, anormalmente fría al tacto. La cuenta era la misma, obviamente. Abrí la caja, saqué un billete de 20 pesos y se lo di. Mis dedos rozaron los suyos de nuevo. Era como tocar una piedra en una noche de invierno. «Gracias», dijo él, con el mismo tono neutro. «Que tenga buena noche». No pude responder. Solo asentí con la cabeza, sin mirarlo a los ojos. Él se dio la vuelta, caminó hacia su coche, subió y encendió el motor. Esta vez no esperé a que se fuera. Entré en la oficina y cerré la puerta con pestillo, algo que nunca hacía. Me pegué a la ventana y vi cómo el sedán negro se alejaba. Aceleró mucho más rápido que la vez anterior, y al llegar a la misma curva donde había desaparecido antes, sus luces traseras parecieron parpadear una vez, y luego, simplemente, se apagaron. No se desvanecieron en la distancia, se extinguieron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor, y el sonido del motor cesó al mismo instante. El silencio que siguió fue el más profundo y pesado que he experimentado en mi vida. Me quedé de pie junto a la ventana durante varios minutos, esperando, escuchando. No se oía nada más que el zumbido de los refrigeradores. La carretera estaba vacía y oscura. Me senté en el taburete, pero no pude quedarme quieto. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de la tienda. Intentaba encontrar una explicación racional, una alucinación por el sueño, el estrés.
Pero todo había sido demasiado real, demasiado detallado. El tacto frío de su mano, la pequeña abolladura en el coche, los ojos de los niños. Revisé la caja registradora. Había 2 billetes de 500 pesos que no estaban allí al principio de mi turno. El dinero era real. Las 2 transacciones habían ocurrido. El resto de la noche fue una tortura. Cada sombra parecía moverse, cada sonido del viento me hacía saltar. Me preparé varios cafés, uno tras otro, pero no para mantenerme despierto, sino para tener algo que hacer con las manos. No volví a salir de la oficina hasta que vi las primeras luces del amanecer tiñendo el cielo de gris. No hubo más clientes en toda la noche. Cuando mi relevo, un hombre mayor llamado Saúl, llegó a las 6 de la mañana, debió notar mi estado. «¿Qué te pasa, muchacho? Parece que viste un fantasma», dijo en tono de broma. No le conté nada. No sabría por dónde empezar y no quería que me tomara por loco. Simplemente le dije que había sido una noche larga y que estaba cansado. Le entregué las cuentas y me fui a casa. Durante todo el camino, no dejé de mirar por el espejo retrovisor de mi propio coche. No pude dormir en todo el día. Cada vez que cerraba los ojos, veía 2 pares de ojos completamente negros mirándome. La imagen estaba grabada en mi mente. Esa tarde decidí que no podía seguir así. Tenía que hablar con alguien. El dueño de la gasolinera, el señor Ibarra, era un hombre serio, de pocas palabras, pero me parecía una persona sensata. Fui a la estación por la tarde, mucho antes de mi turno. Por suerte estaba allí, revisando unos papeles en su pequeña oficina. Le pedí si podíamos hablar un momento. Nos sentamos en un par de sillas polvorientas. Con mucha vacilación, le conté lo que había sucedido la noche anterior. Le di todos los detalles, tratando de sonar lo más objetivo posible, sin exagerar nada. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con una expresión indescifrable en su rostro. Cuando terminé de hablar, se quedó callado durante un largo rato, mirando un punto fijo en la pared. Pensé que iba a despedirme o a decirme que necesitaba unas vacaciones. Pero en lugar de eso, suspiró profundamente. Se levantó, fue hacia un viejo archivador metálico que había en una esquina y empezó a rebuscar en uno de los cajones. Después de un minuto, sacó una carpeta amarillenta y polvorienta, la abrió sobre el escritorio y sacó un recorte de periódico. Estaba viejo, el papel era de color sepia y los bordes estaban rasgados. Me lo deslizó por el escritorio. Lo tomé con cuidado. Era una noticia de un periódico local. La fecha era de hacía 10 años. La foto, en blanco y negro y de mala calidad, mostraba los restos de un coche destrozado, envuelto alrededor de un poste en el arcén de una carretera. Era un sedán negro. El titular decía: «Familia perece en trágico accidente en la carretera Aquino». Leí el artículo. Describía cómo un matrimonio y sus 2 hijos pequeños habían muerto instantáneamente cuando su coche se salió de la carretera en la madrugada de un jueves. La policía estimaba que el accidente había ocurrido alrededor de las 2:40 de la madrugada. El lugar del accidente era el kilómetro 23. La gasolinera estaba en el kilómetro 23. Levanté la vista del recorte y miré al señor Ibarra. Él me devolvió la mirada, con unos ojos tristes y cansados. «No eres el primero al que le pasa, Ernesto», dijo con voz baja. «Les ha pasado a otros que han trabajado en el turno de noche. No a todos, pero sí a varios a lo largo de los años. Siempre es lo mismo. Un sedán negro, una familia, la misma hora». Me quedé sin palabras. Solo podía mirar el recorte de periódico. «Hay una regla no escrita aquí», continuó, «una que los más viejos le pasan a los nuevos. Si un sedán negro se detiene de madrugada, lo atiendes. Le pones gasolina, cobras el dinero. Pero por nada del mundo, hagas lo que hagas, mires al asiento de atrás». Guardó el recorte en la carpeta y la volvió a meter en el archivador. Se sentó de nuevo y me miró. «Puedes dejar el trabajo si quieres. Lo entenderé.
Nadie te culparía. No supe qué decir. Me quedé allí sentado en silencio durante varios minutos. Finalmente me levanté. Gracias por contarme. Fue todo lo que pude decir. Trabajé en esa gasolinera 6 meses más. Necesitaba el dinero. Pero nunca volví a ser el mismo durante el turno de noche. Cada vez que oía un motor acercarse, mi cuerpo se tensaba. Cada sedán oscuro que entraba en la estación hacía que mi corazón se detuviera por un instante. Nunca volví a ver a esa familia. Pero la imagen de esos ojos negros nunca se ha ido. A día de hoy, cuando conduzco de noche por una carretera solitaria y veo un coche detenido en el arcén, acelero el paso y nunca, jamás, miro hacia adentro.